Bueno, sí, ahora, Nicole, entramos en contacto con el doctor Carlos Pressman. Un gusto, doctor Pressman, nuevamente desde aquí de Los Turelos. Buenas tardes, jóvenes tureles, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien. Lo hemos enmarcado ahí de manera histórica para hablar de este momento histórico que estamos atravesando, que es la pandemia del coronavirus. Habíamos tomado contacto, Carlos, al inicio de la pandemia y lo hacemos ahora en un contexto totalmente diferente, con la vacuna casi en presencia nacional. Sí, creo que es lo que de manera esperanzada quienes pertenecemos a los ámbitos universitarios y académicos encontramos como la alternativa sanitaria que va a permitir volver a una nueva normalidad cuando nos vacunemos todos. En la antesala de lo que es la campaña, o lo que va a ser la campaña más grande de vacunación en la historia argentina, doctor, si estuviéramos como en una suerte de clínica y el paciente es el país, ¿qué secuelas físicas y emocionales nos deja esta pandemia y que seguramente vamos a tener que convivir también en 2021? Y la verdad que no lo podemos saber. Sí podemos prever algunas consecuencias económicas, digamos, ¿no? Donde seguramente nos va a encontrar más humildes y más desiguales. Y desde el punto de vista sanitario, solamente poder dar testimonio de las consecuencias que uno ha visto en el consultorio, que son, por un lado, de la cuarentena, o sea, la implicancia que tiene el aislamiento social obligatorio y también las consecuencias que nos ha dejado en enfermedad y en fallecimientos la pandemia de coronavirus. Pero decir cuáles serán las consecuencias una vez que todo esto pase, creo que lo vamos a poder evaluar el año que viene realmente. Una de las consecuencias que está a la vista quizás es el hartazgo de muchas personas por la cuarentena, y se ha visto en estas últimas semanas, durante el mes de diciembre, esa necesidad de salir por parte de los cordobeses, de los argentinos, de las familias, tanto del turismo como también algunos eventos desafortunados en materia sanitaria, los distintos festejos, movilizaciones y también las fiestas clandestinas. ¿Qué pasa con esta salida masiva? No desde el lado de la ilegalidad, sino con el riesgo de contagios de las fiestas, de las juntadas sociales, de la llegada del verano. Creo que este es el momento donde de manera más enfática debemos insistir en lo que de manera jocosa decíamos el plan Dybala. Plan Dybala, que es distanciamiento, uso de barbijos y lavado de manos. El ser humano, y más nosotros los cordobeses, somos muy sociables, no se agota la vida con respirar y permanecer aislado. La vida también es el encuentro, el abrazo, las reuniones sociales, el divertimento, la recreación, sin duda es el trabajo. Pero creo que hoy, a poco tiempo de empezar a vacunar de manera masiva en nuestro país, creo que debemos utilizar una vacuna que ya tenemos. Una vacuna que aplicaron otros países y que le fue muy efectiva, que es seguir usando el barbijo, mantener la distancia en las reuniones sociales con barbijo, en lo posible a 1,5 metros, 2 metros, lavarse las manos, y si tenemos reuniones o eventos como son las acciones de fin de año o estas fiestas por venir, tratar de hacerlas al aire libre y con distancia. Entonces, si nos reunimos al aire libre en un número no muy grande de personas y manteniendo la distancia, creo que vamos a disipar o diferir o evitar lo que está viviendo hoy Europa, que es el segundo brote en países a los cuales estamos muy ligados por cultura, como puede ser España o Italia. Entonces, creo que si nos miramos en ese espejo europeo, debiéramos tomar los recaudos para, desde el cariño, el afecto y la necesidad de estar con otros, hacerlo cuidándonos mediante el uso de barbijo y la distancia. Perfecto, doctor. Dadas estas recomendaciones, lo llevo a una realidad que puede llegar a ser paralela, como la que se vive en los geriátricos. Más allá de estas reuniones sociales a fin de año, muchas personas van a estar confinadas en estos establecimientos porque son población de riesgo. Sin embargo, recuerdo una prescripción que has dado muchas veces Los Turelos, que es ayudar a quienes nos ayudaron. ¿Cómo podemos hacer para acercarnos justamente en este momento tan especial del cierre de año?
Creo que ya hay estrategias, incluso se está trabajando desde el COE local en protocolos para que la soledad no sea percibida como soledad, que el aislamiento no agregue dolor a la necesidad de mantener este distanciamiento. Y ya hay protocolos para residencias de adultos mayores o instituciones cerradas en donde con distancia o mediada por un vidrio o al aire libre se van a propiciar los encuentros e incluso se trabaja con muchos pacientes, lamentablemente casi el 80% de las residencias de nuestras provincias han visto el ingreso del virus dentro de las instituciones y también tenemos una cantidad de adultos mayores que ya han pasado la enfermedad, que tienen anticuerpos y que ellos probablemente puedan con sus familias celebrar la fiesta porque ya atravesaron la enfermedad. Por eso la situación es muy compleja y creo que hay que pararse de manera enfática en hacer este último esfuerzo a meses de que se coloque la vacuna de manera masiva y que es una respuesta sanitaria que ha dado mucha efectividad en todas las pruebas y que el mundo hoy se encuentra vacunando para que el 2021 nos encuentre de nuevo abrazados y en reuniones afectuosas, ¿no? Y hablando de vacunas, bien lo decías, Carlos, ¿quiénes deberían vacunarse y cuándo? Porque en teoría los primeros grupos serían quienes están al frente de la trinchera, es decir, el equipo, el personal de salud y después los adultos mayores. ¿Qué opinión tenés sobre esto y qué datos también? Si conviene, si no. Ha habido muchas idas y vueltas que dicen que, por ejemplo, alérgicos tienen una mala reacción a determinados laboratorios, que adultos mayores que han tenido el virus también se tienen que vacunar. ¿Qué precisiones hay? Creo que lo más importante de todo es saber que la humanidad ha sobrevivido a las pandemias gracias a las vacunas. O sea, la herramienta que ha sabido construir la humanidad para atravesar enfermedades infectocontagiosas son las vacunas. Y hoy, de manera increíble, diría yo, y gracias a la solidaridad académica y científica a nivel mundial, hay una cantidad de vacunas que se ofrecen dentro de las posibilidades. Y bueno, nosotros en Argentina estamos pronto a una vacunación masiva inédita en el país, en donde se han puesto todos los recursos de los ministerios provinciales, municipales, nacionales de salud, orientados a darle masividad. La vacuna tiene su principal objetivo en las poblaciones de riesgo, que somos los integrantes del equipo de salud, la fuerza de seguridad y los adultos mayores, o sea, personas de más de 60 años. Doctor, en relación a las personas de más de 60 años, es decir, los adultos mayores, ¿hay alguna recomendación previa a la vacunación? Es decir, hacer una consulta médica, por lo que mencionaba Nicole, lo que puede ser algún efecto colateral de este tema. No, lo que se habla es que es muy similar a la vacuna que utilizamos para la gripe, digamos. Es una vacunación universal que se usa con distintos formatos que exceden un poco el marco de la reunión, pero de manera clara y enfática lo que tenemos que construir desde los medios es la opinión más precisa que ha logrado construir la evidencia científica de que la vacuna es útil, que la vacuna es saludable y que todos, al menos quienes creemos que la ciencia nos permite crecer como sociedad y evitar lo que estamos padeciendo hoy, es ponernos todos a vacunarnos lo más temprano que llegue la vacuna. Al menos esa es la posición que es coincidente en todo el mundo. Y esto me parece que es muy saludable de decir. Muchas veces el concepto de pandemia, que implica todo el planeta, trasciende gobiernos, ministerios, instituciones. Es un problema de la humanidad. Entonces este problema de la humanidad está resuelto por los grandes centros poblacionales que han producido la vacuna y que por suerte Argentina va a formar parte de ese grupo de países que va a vacunar tempranamente. Doctor, sáqueme ese bicho, como dice la dupla saludable que tiene el doctor Carlos Pressman con doña Jovita. No sé si queda para cerrar alguna prescripción más, si no te agradecemos, Carlos, por el contacto. Bueno, un poco lo que hablamos con este enorme artista que es doña Jovita, que hay otra pandemia que es la pandemia de la indiferencia, digamos, ¿no? Y como se ha dicho tantas veces,
se sale de estos fenómenos colectivos también de manera colectiva. Cuando uno se pone el barbijo, se está cuidando uno y está cuidando al otro. Cuando uno se coloca la vacuna, se está cuidando uno y está cuidando al otro. Y creo que esto es un problema mundial, creo que toda la humanidad deberíamos pararnos, valga la redundancia, en nuestra humanidad para salir de la pandemia y abrazarnos en este abrazo que se ha diferido tanto tiempo por culpa de este bicho. Así que bueno, esperemos que el 2021 nos encuentre juntos con doña Jovita y con todos abrazados. Muchísimas gracias, doctor Carlos. Vamos a llevar anotadas todas estas prescripciones para los turelos y para todas las personas que están del otro lado, llegando hacia el final de 2020 con la pandemia y cuidándonos, que es lo principal, Sebastián. Bueno, muchas gracias, doctor. Si se puede tratar de mantener una sonrisa, digamos, sí, ¿no? por supuesto. El humor ayuda. Atravesar esto con una sonrisa, el humor siempre una compañía, y los cordobeses podríamos decir que somos expertos en atravesar estas situaciones con buen humor. Sí, de hecho, Carlos, te invito a que te quedes en el próximo bloque. Hablando de humor, sonrisa y solidaridad, vamos a tener la obra del padre Mariano Oberlin. Así es. Un abrazo a Mariano, que ha sabido estar en la obra y que es una persona que junto con Jovita llevamos en nuestro corazón. Así que un abrazo enorme, enorme, enorme a Mariano Oberlin y esa enorme obra saludable que hace en Barrio Müller. Bueno, muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. En el próximo bloque quédate, porque nos queda un largo programa todavía con muchas sorpresas, y una de ellas es la presencia de Mariano Oberlin con su gran tarea solidaria. No te vayas, ya venimos.